amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estamos en vísperas de entrar a la temporada más divertida y cálida del año, que es la Navidad. Y es por eso que voy a procurar compartir con ustedes los mejores trabajos tejidos que yo tengo para que ustedes también lo hagan en su casa y lo disfruten. En esta ocasión vamos a hacer un lindo y elegante pie de árbol. Así que pongan mucha atención porque en un video anterior yo les había compartido cómo tejer un pentágono. Precisamente como yo les ofrecí, ese mismo pentágono lo vamos a utilizar en este trabajo y ya verán cómo queda. Así que empecemos. Los materiales que vamos a utilizar para este lindo tapete o pie de árbol son 100 gramos de lana jazmín roja, 100 gramos de lana jazmín blanca, 100 gramos de lana jazmín verde clara, 100 gramos de lana jazmín verde oscura y 100 gramos de lana jazmín beige. Utilizaremos también un crochet de número 3.5 y tijeras. Si es que ustedes desean que les salga el tapete más gruesito, más grandecito, con la misma lana sin problema ustedes pueden utilizar un crochet número 5. Para hacer este trabajo vamos a tejer 10 pentágonos, de los cuales yo ya les indiqué en un video anterior. Empezamos con el color rojo y hacemos un aro mágico. Dentro de él vamos a hacer 5 grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Este sería nuestro primer punto. Subimos 3 cadenas. Vamos con el segundo punto, tercer punto y cadena. Repetimos lo mismo 5 veces. 3 puntos altos, una cadena de separación, 3 puntos altos. Tiene que haber 5 grupitos. Aquí está el primero. Terminé ya los 5 grupitos de 3 puntos altos con una cadena de separación. Están 5. Tomen en cuenta que son puntos altos de 3 sacadas o puntos altos triples. Ahora voy a buscar la primera cadenita del primer punto. Cierro con punto deslizado y voy a cerrar esta parte de aquí para que quede bien bonito. Le apretamos pero no le fruncimos, ¿sí? Ahora voy a subir 3 cadenas. Ahí mismo voy a tejer un punto alto, seguido sobre el punto anterior hacemos un punto alto, luego otro, llego a la esquina, tejo 2 puntos. Este sería el primer espacio. Tejo una cadenita de separación y ahí mismo voy a tejer 2 puntos altos. Sí, sobre cada grupito que yo hice anteriormente, que era de 3, voy a tejer 6. Entonces vamos 2, 4, 6, cadena de separación y estos son los 2 de inicio del siguiente grupo. Sobre el punto de al lado tejo un punto, al igual el que sigue. Vamos por el siguiente espacio, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. ¿Sí? Voy a seguir
hasta terminar esta vuelta. Ya llegué al comienzo, que sería este espacio. Como ya hice 2, entonces cierro acá con 2 puntos, cadena de separación, y busco la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Como me toca el color blanco, voy a recortar y voy a rematar. De este hilito ahorita no nos preocupamos, esto ya lo pierdo cuando esté terminado mi trabajo, y ya les indico cómo. Ahora me toca el color blanco. Hago el nudito de inicio y en este espacio donde yo me quedé voy a comenzar la vuelta de color blanco. Subo con 3 cadenas, que sería el primer punto. Ahí mismo voy a tejer otro punto. Sobre los puntos anteriores vamos a tejer igualmente un punto. El grupo de acá arriba va a ser de 9. El anterior era de 6. Ahora con los blancos voy a hacer 9 puntos. Sobre cada punto. Aquí está otro punto. Llego a la primera esquina y ahí tejo 2 puntos, una cadena de separación, 2 puntos. Miren, están 2, 4, 6, 8 y 9. ¿Sí? Aquí están los 2 del comienzo del siguiente grupo. Y voy a tejer así mismo. 1, acá 2. Cadena de separación, 2. Y así voy a terminar mi vuelta. Igual que en la anterior, ya llegué a la esquina. Aquí, como comencé con 2, acá me corresponde terminar con 2. Hago la cadenita de separación, busco el primer punto y me voy a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Es bien facilito. Para las que vieron el video anterior, ya deben haber repasado. ¿Sí? Miren, ya está el color blanco. Ahora vamos a hacer con el color verde. Hacemos el nudito de inicio y así mismo. Me voy acá donde terminé el color blanco y vamos a subir con 3 cadenas como hicimos en la vuelta anterior. Hacemos un punto seguido y aquí ya no vamos a tejer sobre los puntos, sino adentro de cada punto. Sí, dentro. Los grupos de acá del color verde van a ser de 12. Ya hicimos de 9 con el color blanco. Acá va a ser de 12 en cada lado. Y va dentro de cada punto, ya no encima. ¿Sí ven? Llego a la esquina y lo mismo. 2 puntos.
cadena y 2 puntos. Muy facilito. ¿Sí? Entonces vamos a terminar toda la vuelta de la misma forma. Llegamos acá, terminamos con los 2 puntos, hacemos la cadenita y terminamos haciendo el punto deslizado. Terminé ya mi pentágono. ¿Sí? Miren cómo queda bien bonito. Les dejo ahora de tarea para que hagan ustedes 9 más, porque con este serían 10. Bien, aquí tengo ya mis 10 pentágonos. Ahora pongan atención, amigas, porque los vamos a unir. Bien, ahora nos toca unir los pentágonos. Es muy fácil, amigas, si ustedes me ponen atención, ¿sí? Preparamos el nudito de inicio. Y voy a tomar una de las esquinas de mi pentágono. Esta es la separación, yo me voy al primer punto, ¿sí? Voy a la costillita de abajo y le paso el hilo, ¿sí? Le paso el nudito. Me voy a la otra esquina del siguiente pentágono y tomo la costillita de abajo. Saco una lazada y listo. Ahora voy a la costillita de al lado, a la parte de abajo, de aquí, ¿sí? De este pentágono, y la costillita de arriba del pentágono de abajo. Saco el hilo por las 2 costillitas y listo. Sigue la costillita de arriba, la de abajo, saco y listo. Así, amigas, costillita, costillita y así. Es muy fácil. Un diagrama les voy a dejar también en mi blog por si acaso no les quede muy claro. La costillita de acá abajo, la costillita de arriba, sacamos lazada y cerramos con punto deslizado en la cadenita. ¿Sí? Costillita, costillita y listo. Es una manera muy fácil de unir grannies en pentágonos o en cuadrados o lo que ustedes tengan. Hay diferentes formas de unir. Depende del trabajo que ustedes vayan a hacer. En este trabajo la unión es así. Y es muy fácil. Miren. No tienen por qué complicarse. Miren, costillita, costillita, sacan y listo. Y ustedes van a ver que se va formando una cadenita en el centro que le hace ver al trabajo bien elegante. Entonces, ustedes hagan lo mismo, amigas, ¿sí? Costillita, costillita y listo. Costillita, costillita y lazada. Listo, miren, hemos llegado al primer punto, ¿sí? Y ahora lo único que tenemos que hacer es rematar, porque para este trabajo yo necesito que esté unido en forma circular. Por eso solo vamos a unir estas esquinas, porque encima de esto ya va el diseño. Como ya hemos unido esta esquinita, lo que vamos a hacer es rematar para seguir uniendo los demás. ¿Sí? Miren qué fácil y qué bonito queda. Vamos a unir otro para que vuelvan a apreciar cómo tenemos que hacerlo. El nudito. ¿Sí? Una cosa que sí les quiero aclarar, amigas. Como este es un trabajo que
que vamos a hacerlo en círculo, bien bonito, vamos a siempre las uniones de estos pentágonos va a ser de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo, para que se vea en la misma dirección la cadenita de la unión. Entonces siempre de abajo hacia arriba, todos los pentágonos, ¿sí? Ahora vamos al primer punto, la costillita, sacamos el hilo y tomamos otro de nuestros pentágonos. Aquí está la esquina y me voy a la costillita, saco, punto deslizado, seguimos la costillita de al lado con la de acá, ¿sí? Siempre la de abajo con la de arriba, la de abajo de acá y la de arriba, ¿sí? Al rato de unirle queda en esa posición, entonces tomamos así, ¿sí? La de abajo y la de arriba lazada, deslizado, la de abajo, la costillita de arriba del otro pentágono y saco, abajo, la de arriba y saco, la costillita de aquí, de acá, saco y listo. Acá la siguiente costillita, la de abajo y listo. Acá, acá, y así se va formando esta cadenita elegante en cada esquina que vamos a unir, ¿sí? Este trabajo es muy fácil y es rápido de hacer, amigas. Quienes quieran emprender y hacer su tapete para vender, pues es una gran idea para que en esta temporada puedan sacar algo de billetito, ¿sí? O para regalar a sus seres queridos, a sus amigas, lucirse, o para su casa también. Quienes no tienen todavía un pie de árbol, esta es una buena opción. ¿Sí? Vean cómo ya está unido. Vamos a unir otrito más y les dejo de tarea el resto. Aquí está mi nudito de inicio. Me voy a la esquina siempre de abajo hacia arriba. Busco la costillita y listo. Voy con mi otro pentágono, busco la costillita del primer punto después de la separación y listo, con una lazada. Ahora vamos, la costillita con la costillita, sacamos así. Y listo, miren, así, así y listo. No le van a tomar, en este caso, a toda la cadena, así, porque no va a lucir bien esta cadenita del centro. Es por eso que les hago que solo sea de costillita, de la parte de abajo y así. Se une y sale la cadenita. Se une y sale la cadenita, miren. Bien bonito es este trabajo, la verdad. Es algo novedoso, algo que va a quedar muy bonito en la decoración de su hogar. Ya terminé de unirle a este granny. Ya vamos 4. Les voy a dejar de tarea para que ustedes unan los demás, pero eso sí, unan todos los que faltan y la última esquina, por decir, que ya estén unidos, ¿no? Esta y esta no la unen, tienen que dejar abierto.
tienen que dejar así, o sea, acaben los grannies que siguen y el último espacio no me lo cierro. Ya le uní, ha quedado en forma circular, así como ustedes ven. Está aquí la abertura que les dije que dejen, porque obviamente como es un pie de árbol, es para que ustedes puedan colocarle debajo del árbol, ¿sí? Listo. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el diseño. Pongan mucha atención. Una vez que tengo yo unido todos mis grannies, mis pentágonos, voy a empezar ya el diseño. Siempre voy a empezar por el contorno del centro, para de ahí salir a los bordes y seguir por arriba. Voy con mi nudito que ya lo hice, y en esta esquina subimos 3 cadenas, que sería el primer punto. Seguido ahí mismo hacemos otro punto alto. Vamos a saltarnos este espacio y en el siguiente hacemos 2 puntos altos. Nos saltamos el siguiente y lo mismo. Todo este borde vamos a hacer de la misma forma. Nos saltamos el espacio y tejemos 2 puntos altos. Saltamos el espacio, 2 puntos altos. Saltamos y 2 puntos altos. Ya nos toca la esquina donde está la unión de los grannies. Ahí hacemos lo mismo. 2 puntos altos. Vamos al otro extremo y 2 puntos altos. Si ven que se está formando como unas V en cada espacio donde tejemos los 2 puntos, pues vamos a terminar todo el contorno hasta acá haciendo lo mismo. 2 puntos altos, espacio, 2 puntos altos. Está terminado de tejer con puntos altos todo el contorno del centro. Como les había indicado, hacer V's en cada espacio saltándose uno. Ahora en esta esquina me corresponde hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Asimismo, acá me salto este espacio y sigo haciendo V's. ¿Sí? Seguido aquí ya no tengo que ponerle cadena de separación, sino que va directamente saltándome un espacio y pongo V's en el siguiente. Miren, es bien facilito. Ahora llegamos a la otra esquina, ya para dar la vuelta a la parte de arriba, y hacemos lo mismo en esta esquina. 2 puntos altos, separamos por una cadena y ahí mismo otros 2 puntos altos. Sigamos este borde para indicarles cómo hacer esta parte de acá. Llegamos ya a la punta y aquí vamos a hacer igual que hicimos en la esquina. Vamos a hacer 2 puntos altos, cadenita de separación, 2 puntos altos.
con todos los colores que vienen, que sería el verde oscuro, el beige y otra vez vamos a repetir luego el blanco, va a ser igual la punta, ¿sí? De ahí nos saltamos igual como ya hemos venido haciendo. Esto es fácil, todas las vueltas van a ser con V's. Nos saltamos. Nos saltamos y vamos a llegar a la unión de los grannies. Igual que hicimos acá abajo, en la unión de los grannies en la parte de arriba vamos a hacer 2 puntos altos. Acá no hay cadena de separación, sino que directamente se pasa al espacio siguiente, a la esquina siguiente, y hacemos 2 puntos altos. No le vamos a hacer ahí cadena de separación, sino directamente, ¿sí? Y así vamos a continuar todo el contorno de acá arriba, igualito como les estoy indicando. En la punta tienen que hacer 2, cadena 2. Se saltan el espacio y 2 puntos altos sin cadena de separación. Van seguido 2 puntos altos después de saltarse un punto. Llegan acá y hacen los 2 puntos altos, no le ponen cadena de separación y siguen todo el borde de arriba. Tejí ya mi primer borde con puntos altos, sí, ya está todo el contorno. Ahora llegué a la otra esquina y vamos a hacer igual. Aquí tejemos 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos. Me salto el espacio y tejo también 2 puntos altos en ese espacio. Cada salto de espacio son 2 puntos altos. Solo en las esquinas vamos a hacer cadenita de separación, porque ahí mismo van acompañados otros 2 puntos. De ahí lo demás es igual. En esta esquina yo había comenzado con 2 puntos altos, entonces nos corresponde 2 puntos altos ahí mismo con la cadenita de separación, y me voy a la primera cadena del primer punto para cerrar con punto deslizado. Remato y listo. Ya nos viene el color verde oscuro. Una vez que terminé ya la primera vuelta, ahora voy a cambiar de color. Me toca el verde oscuro. En la esquina, como lo hemos venido haciendo, voy a comenzar y subo con 3 cadenas, que es nuestro primer punto. Ahí mismo le voy a hacer otro punto y de la misma forma que yo hice abajo, voy a hacer acá. Me salto un espacio y tejo 2 puntos altos. Me salto un espacio y 2 puntos altos. No les vamos a separar con cadena ni nada, solo en las esquinas, porque toca prácticamente 4 puntos que serían separados por la cadenita. De ahí los demás no vamos a hacer separación, igual que ya hicimos en la fila anterior, sino solamente saltándonos un espacio tejemos 2 puntos altos.
y cuando llegamos a la unión, que es de los grannies, vamos a hacer lo siguiente. O sea, aquí está la unión y aquí están los puntos que hicimos en la fila anterior. Ahora nos toca acá 2 puntos altos, paso al siguiente y 2 puntos altos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y vamos a terminar esta vuelta, que es la del centro, igual, con 2 puntos altos todo el contorno, saltándonos un espacio. Llegamos a las uniones, los 2 puntos acá y seguimos 2 puntos acá, como ya hice ahorita. Terminemos entonces esa vuelta. Bien, yo ya terminé en la base de tejer con el hilo verde oscuro. Estoy ya en el borde y la verdad es todo igual que hicimos con el color verde claro, vamos a hacer con el color oscuro. Todo con 2 puntos altos en cada espacio, saltándome uno. Llego a la esquina, hago 2, cadena 2 y así me voy todo el borde igualito, igual que hice acá, voy a hacer con el color verde. En esta esquina lo mismo, acá en la punta igual, vamos a hacer los 2, cadena 2. Llego a la unión, igual que hice acá abajo. Me tocaría los 2 puntos acá y paso para acá para que se unan, igual que hice acá, sin salto de cadena ni nada, sino directamente 2 puntos altos, paso acá, 2 puntos altos y así esto se va encogiendo para que la parte de arriba se haga más ancha y esto se va reduciendo para que sea en forma circular. Quiero que me tejan 2 filas más de color verde oscuro para luego hacer el cambio de color. Miren ya cómo va quedando, ya tiene forma. Es muy fácil, como ya han venido viendo. Ahorita me robé un espacio pequeñito de la habitación de mis hijos porque en la mesa donde trabajo no cabe ya el trabajo extendido. Ahora vamos a hacerle el cambio de color. Faltaría ponerle el color blanco, el beige y la última filita. Todo el trabajo, como ustedes ven, es el mismo, todo el contorno. Lo más laborioso que ha sido aquí es tejer los pentágonos, laborioso, no difícil. Así que ahora vamos a ponerle las demás filas con el cambio de color para terminar nuestro trabajo. Bien, miren amigas cómo ya creció mi trabajo. Yo me adelanté tejiendo ya los colores que le siguen al verde oscuro. La diferencia aquí que quiero que tomen ustedes en cuenta es que estas 3 filas de color verde oscuro y la primera de color beige, yo la vine haciendo igual que hice la de acá, la verde clarita. ¿Se acuerdan que yo les dije que pongan en cada unión los 2 puntos sin separación y vayan a la siguiente esquina y hagan lo mismo? Sí, yo he hecho la fila de color verde claro, las 3 de color verde oscuro y la primera de color beige. De la misma forma la he venido tejiendo, al igual en la parte de arriba donde están las puntas. Lo mismo que hice abajo, hice también acá, ¿sí? La verde clara, la verde oscura y la color beige. Pero ya en la vuelta de color beige, que es la segunda vuelta, luego la de color blanco y luego la de color rojo que ahorita estoy tejiendo, ya no le hice así. Estas 3 vueltas yo las he venido tejiendo, por ejemplo, en la base, en la parte del centro, ¿sí? Todo absolutamente igual. Quiere decir que aquí ya no me salté nada, sino que ahí tejí
todas las vueltas con 2 puntos en el espacio y me salto, 2 puntos en el espacio y me salto. Entonces aquí en este espacio donde había la división de los puntos, ¿sí? Aquí ya quedó 1. Al lado quedan 2 y acá 1. ¿Por qué? Porque hice toda la hilera sin ningún cambio. Todo lo hice igual. Esto la parte de arriba. La parte de las esquinas queda igual, con todos los colores. Quiere decir, 2 puntos separados de una cadena, 2 puntos y de ahí seguimos. Del lado de acá arriba, igual. ¿Sí? Acá están los puntos de esta manera y ya con la segunda fila del color beige, la de color blanco y la de color rojo, le hice una sola, ya no me salté. Le hice todo de una sola, a excepción de las puntas. Las puntas siguen siendo igual, seguimos llevando el mismo modelo. 2, cadena, 2. Esto es con el fin de que aquí vaya cerrándose y acá vaya quedando abierta la punta, ¿sí? Y de el ancho al círculo que yo quiero formar, para que esté bien bonito debajo del árbol, para que se extienda bien, ¿sí? Entonces terminemos la fila de color rojo para que vean cómo queda ya terminado, ¿sí? Yo también en la parte de acá ya le perdí los hilitos esos que quedaban feos, colgantes. Aquí me queda uno y lo dejé para que ustedes vean cómo lo cierro. No los debemos cortar, debemos perderlos, ¿sí? Estos de acá en las uniones también yo les perdí. Y ahora estos que me quedaron aquí, yo lo único que hago es con un crochet más finito para que no quede montado ni feo. En estos puntitos que están ahí, ¿sí? Simplemente le jalo, le voy a hacer un pequeño nudito y le pierdo por aquí. Y como esto ya está bien sellado por lo que hicimos los puntos, le cortamos. ¿Sí? Esto ya no se les va a zafar porque está bien apretadito. Y eso es todo y queda ahí bien bonito. Acabemos entonces de tejer el color rojo tal como yo les he indicado. Todo así sin ningún cambio excepto las puntas, que seguimos haciendo lo mismo. Terminemos para ver cómo queda nuestro trabajo de hermoso. Miren ya cómo quedó. Ese es el resultado final. Hagan ustedes y pongan bajo su arbolito para que su Navidad luzca hermosa. ¿Les gustó, amigas? ¿Verdad que muy lindo este pie de árbol? Y además es fácil. Así que manos a la obra y hagan ustedes también. Se van a lucir, puede ser para regalo, puede ser para vender y se ganan un billetito extra en esta temporada. ¿Por qué no? Aprovechen el tiempo que todavía nos queda porque estamos recién 8 de noviembre y tenemos todavía todo el mes para preparar los trabajos más bonitos y tenerlos en stock para lo que ustedes deseen, amigas. Miren este gorrito, ¿les gusta? Pues voy a preparar el video para que aprendan a hacerlo. Es muy fácil también y muy bonito lucir en la Navidad. El año pasado este gorrito impactó en el colegio de mis hijos porque tenían ellos una presentación y uno de ellos utilizó este gorro para su presentación y todo el mundo me preguntaba ¿dónde lo compraste? Qué lindo, qué esto, qué el otro. Y pues bueno, obviamente yo aproveché para indicarles que yo se lo tejí. Y el próximo video voy a hacerles este gorro, amigas, así que tienen que estar pendientes. Si a ustedes les gustó este video, denle dedito arriba. Ya saben que eso me motiva para seguirles enseñando cosas más bonitas. Suscríbanse, que es muy importante, activando la campanita, ¿sí?
para que sepan cuando yo les comparto nuevos videos y no se pierdan. No les canso más y nos vemos en la próxima clase. Bye.